Hola alumnos, ¿cómo les va? Bueno, en este encuentro vamos a ver lo que es la bolilla 15, ineficacia concursal. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que declarada la quiebra, ¿sí? Estas acciones de ineficacia solamente se pueden dar en casos de quiebra, ¿sí? Y quiebra liquidativa. Entonces, declarada la quiebra, se pueden hacer uso de las acciones de recomposición patrimonial y la ineficacia concursal es una de ellas. El régimen de esta acción empieza a partir del artículo 115, ¿sí? y siguientes. Nuestro punto de partida para las acciones de ineficacia concursal tiene que ser lo que es el periodo de sospecha, ¿sí? Esto va a ser nuestro punto de partida para saber si se puede hacer uso de estas acciones o no. ¿Y qué es el periodo de sospecha? Esto está definido en el artículo 116, segundo párrafo, cuando dice: denomina ese periodo de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra, ¿sí? Por eso hay muchos que dicen que primero debió estar redactado el 116 y luego el 115. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuándo es la fecha de cesación de pagos. Sepan que es muy común que en las quiebras, ¿sí? haya dos sentencias de cesación de pagos, ¿sí? Por un lado vamos a tener la cesación de pagos real. Supongamos que alguna persona entró, el estado de cesación de pagos no se da de un momento para otro, este estado permanente, generalizado, ¿sí? El que hablamos en la bolilla 6, no se da de un momento para otro. Por lo general empieza a tener manifestaciones que hace una persona o una empresa, saca créditos, trata de reorganizarse, reordenarse, y si no puede, finalmente termina cayendo en insolvencia o cesación de pagos. Nosotros los tomamos como sinónimos, más allá de que contablemente podríamos hablar de diferencias. Entonces, puede que una persona haya empezado con cesación de pagos, de tener problemas o adquiriendo deudas, ¿sí? Supongamos en el 2015, pero finalmente sacó un crédito, se refinanció, pudo salir un poco y demás, y se terminó complicando, y supongamos que recién en el 2019 decide presentarse en quiebra. La fecha de cesación de pagos real de esta persona humana, ¿sí? Puede ser el año 2015. Ahora, a los fines del periodo de sospecha, de los fines de la acción de ineficacia concursal, la cesación de pagos, podemos tener otra cesación de pagos, que es la cesación de pagos a los fines de la ineficacia concursal, que no puede retrotraerse más allá de los 2 años desde la sentencia de quiebra. Entonces, vamos a un ejemplo. Esta persona entró en estado de cesación de pagos en el 2015. Así lo manifiesta en su pedido de quiebra, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la quiebra pedida por el propio deudor, vamos a tener en cuenta, para saber la cesación de pagos, vamos a tener en cuenta su propia manifestación de cuando estaba en cesación de pagos. El informe general también, ¿sí? Nos analiza, y uno de los puntos del artículo 39 es la época de la cesación de pagos, y esta persona puede decir que estaba en cesación de pagos en el 2015. Se le abre la quiebra en 2019, supongamos, 1 de marzo del 2019, a los fines de la ineficacia concursal y saber qué actos yo podría revocar por la acción que vamos a ver a continuación. Yo solamente podría retrotraerme hasta el 1 de marzo del 2017. Este periodo del 1 de marzo del 2017 y el 1 de marzo del 2019 es lo que se conoce como periodo de sospecha, ¿sí? De la sentencia de quiebra a la cesación de pagos, que no puede nunca retrotraerse más allá de los 2 años, ¿sí? Y esto es lo que dice el 116, primer párrafo. La fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en concurso preventivo. Bien, les hago la aclaración que esto es el periodo máximo, ¿sí? Ahora, supongamos en otro ejemplo, para que se entienda bien, porque esto es fundamental, ¿sí? Para que se entienda el instituto. Supongamos que en realidad esta persona que se presentó en quiebra, se declaró la quiebra el 1 de marzo del 2019, estaba complicado desde el 15 de septiembre del 2018, su cesación de pagos real es del 15 de septiembre del 2018, yo nunca me puedo retrotraer a los fines de esta sección más allá de esa fecha, ¿sí? O sea, podré revocar los actos, ¿sí? No podré ir más allá de la cesación de pagos real. Desde el 15 de septiembre del
18 hasta la fecha de la sentencia de quiebra, ¿sí? Bien, ¿cómo hago yo para determinar entonces esta fecha de cesación de pagos? Yo, a los fines de determinar, voy a tener en cuenta, si es en la quiebra directa, voy a tener en cuenta lo que ya dijimos, la manifestación del propio deudor o el hecho revelador si fue pedida por acreedor y el informe general. Esta fecha, el informe general que tiene uno de los puntos. Esta fecha de cesación de pagos puede observarse o por la vía del informe general, cuando decíamos que el artículo 40 nos tiene en cuenta 10 días para observar los puntos del informe general, podría observarse allí la fecha de cesación de pagos, o bien por la vía del 117, que dice: dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico. Los escritos se presentan por triplicado y de ellos se da trasladado al síndico junto con los que sobre el particular se hubiesen presentado de acuerdo con el artículo 40. El juez puede ordenar la prueba. La resolución que fija la fecha de iniciación de la cesación de pagos es apelable por quienes hayan intervenido en la articulación y por el fallido. Es decir, que la fecha de cesación de pagos, ¿sí?, para determinarse a los fines de esta sección, puede observarse o dentro de los 10 días, porque lo prevé el artículo 40, ¿sí?, por todos los acreedores. La legitimación es mucho más, es por los acreedores o por el propio fallido, ¿sí?, en el informe general. En cambio, o bien, dentro de los 30 días de presentar el informe general, fíjense que el 117 tiene un plazo mucho mayor, ¿sí?, 30 días, y la ley acá en el 117 nos dice por cualquier interesado. Supongamos que yo soy el adquirente de un bien del fallido, ¿sí?, podría ser interesado y podría venir y observar la fecha de cesación de pagos, ¿sí? Bien, entonces, en la quiebra, dijimos para que quede claro, en la quiebra directa nos podemos retrotraer hasta más allá de 2 años. Volvemos al ejemplo, 2015 cesación de pagos real, 2019 se abrió la quiebra, hasta el 2017 va a ser el periodo de sospecha. En la quiebra indirecta yo tengo una fecha de cesación de pagos real, supongamos que yo en el 2011 entré en cesación de pagos real, en el 2014, ¿sí?, tuve la presentación en concurso preventivo, 2014, y finalmente en el 2019 se me declaró la quiebra indirecta. Acá en el caso de la quiebra indirecta, ¿sí?, dijimos que en el 2014 yo me presenté en concurso, me voy a poder retrotraer hasta el 2012, ¿sí?, es decir, 2 años de la presentación en concurso. Desde el 2012 hasta el 2019, en todo este periodo va a ser mi periodo de sospecha y yo voy a poder atacar actos, ¿sí?, que se hayan celebrado. Ya vamos a ver qué tipo de actos, si son de los configurados en el 118 o en el 119, pero voy a poder atacar determinados actos que se hayan configurado dentro de este periodo. Sí se llama periodo de sospecha porque justamente se entiende que como el fallido realizó actos dentro de este periodo, se sospecha, ¿sí?, de que puedan llegar a ser revocables porque ha producido perjuicio a los acreedores, a la prenda común de los acreedores. Bien. Y finalmente, para cerrar el esquema, el 115 dice: la fecha que se determine por resolución firme como de iniciación de la cesación de pagos hace cosa juzgada respecto al fallido de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación. Cuando la quiebra se declare por incumplimiento, lo que les acabo, por quiebra indirecta, acá es lo que les acabo de explicar en el ejemplo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para la ineficacia concursal es la determinación del periodo de sospecha. ¿Puedo tener 2 sentencias que me establezcan la fecha de cesación de pagos en una quiebra? Sí, y es lo más común. La fecha de cesación de pagos real y la fecha de cesación de pagos a los fines de la ineficacia, que tiene el límite máximo de los 2 años. Salvo en el caso de las quiebras indirectas, que nos vamos a ir a 2 años antes de la presentación concursal. ¿Se puede observar? Sí, por el 40 y por el 117. Cualquier interesado, la resolución es apelable por cualquiera que haya intervenido y por el fallido. Bien, ¿qué actos puedo revocar por la ineficacia concursal? Tenemos 2 tipos de ineficacia concursal, ¿sí? La del 118, que es la conocida ineficacia de pleno derecho, o la del 119, que es la ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos del tercero.
Y a su vez también se podría ejercer la acción revocatoria común del derecho común o acción de fraude o acción pauliana, que ya vamos a ver que está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 338. Acción de inoponibilidad. Bien, entonces el 118 nos dice, son ineficaces respecto de los acreedores los actos realizados por el deudor en el periodo de sospecha que consistan en. Como primera aclaración, decimos que el efecto de la ineficacia, ¿sí? También la van a encontrar si estudian de libros como la acción revocatoria concursal. Acá no se revoca nada, sino que el verdadero efecto es que el acto es válido entre las partes, pero ineficaz respecto de la masa de acreedores, ¿sí? Ese es el efecto. Por eso ineficacia, ¿sí? No tiene la plena eficacia el acto, pero entre las partes sí es válido y no será válido respecto a la masa de acreedores perjudicados. El 118 se la conoce como actos de ineficacia de pleno derecho. Esto significa que el juez podría declararlo de oficio, es decir, podría no haber petición del síndico o de ningún acreedor, ¿sí? Y también podría darse sin trámite alguno, es decir, sin correr ningún traslado. Ahora, el juez, como director del proceso, si quiere dar trámite, si quiere correr traslado a la sindicatura para que se pronuncie el fallido, darle derecho de defensa o lo hace ante el pedido, no hay problema. Pero lo que el 118 dice es que no sería necesario ni darle tramitación alguna ni que sea pedido de parte. Si el juez considera, o sea, el juez de la prueba de las constancias que hay en la causa, advierte que hay un acto de los enumerados en el 118 que veremos, que se dio dentro del periodo de sospecha, sin más declarar la ineficacia del pleno derecho. ¿Cuáles son esos actos? La enumeración del 118 es taxativa, es decir, si no se trata de alguno de esos supuestos, tendré que ir por la vía del 119. Actos a título gratuito, es decir, que haya hecho una donación, que haya dado garantías en obligaciones, por ejemplo, que no tenía, que dio una hipoteca, ¿sí? Le dio una hipoteca a un tercero, o bien renunció a algún crédito, ¿sí? O a alguna preferencia, renunció a intereses. Entonces, si hizo algo de esto el fallido dentro del periodo de sospecha, caería en una ineficacia de pleno derecho. Supuesto 2. Pago anticipado de deuda, cuyo vencimiento según el título debía producirse en el día de la quiebra con posterioridad, es decir, pago deudas que todavía no habían sido vencidas. También sería ineficaz de pleno derecho. Y constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia respecto a una obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía. Por ejemplo, no tenía la preferencia de constituir hipoteca o prenda cuando originariamente la obligación no tenía, o dio intereses, ¿sí? Ofreció intereses cuando la obligación no tenía intereses, o mejoró la tasa de interés de una obligación no vencida estando dentro del periodo de sospecha, ¿sí? En todos estos supuestos, el 118 dice la declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad de acción o petición expresa y sin tramitación. Insisto, si el juez lo quiere dar, correr traslado, darle trámite, no habría problema, pero no sería necesario. Y acá la resolución es apelable y recurrible por la vía incidental. Es decir, que esta resolución del 118 tiene dos vías de recurso, o bien por la apelación, ¿sí? O bien por la vía incidental del 280. Acá, si yo quiero más prueba, iré por la vía incidental. La vía incidental no es más que el trámite del 280. Puedo presentar, tiene mayor amplitud probatoria que un recurso de apelación, ¿sí? Ir directamente ante la Cámara. Esto es la ineficacia del pleno derecho. Por otro lado, tenemos la ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos, ¿sí? Que es la del 119. Todos los actos que no vayan por el 118 podrían ir por el 119, ¿sí? Bien, veamos. Los demás actos, dice el 119, actos perjudiciales para los acreedores otorgados en el periodo de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto a los acreedores si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio. Bien, entonces yo acá supongamos que yo soy uno de los acreedores o yo soy el síndico que quiero realizar un acto de ineficacia, ¿sí? Acá, ¿para qué realizo un acto de ineficacia? Justamente para lograr que a los acreedores les sea inoponible ese acto y que se puedan cobrar de ese bien. Supongamos que el fallido en
vendió, ¿sí?, a precio vil, vamos a decirlo como para tener algún indicio, a precio vil dentro del periodo de sospecha al contador que le lleva la contabilidad un bien, ¿sí?, dentro del periodo de sospecha. Yo, para que proceda esta acción de ineficacia y como acreedor, ya veremos la legitimación, como acreedor poder cobrarme de esa casa, ¿sí?, ¿qué tendré que demostrar? Que se realizó el acto dentro del periodo de sospecha, que esta persona conocía o debía conocer al menos el estado de insolvencia o el estado de cesación de pagos, el estado de insolvencia del fallido, ¿sí?, y el perjuicio se presume. Si yo demuestro que este tercero que le compró la casa al fallido conoció o debía conocer su estado de insolvencia, se presume el perjuicio, y será este tercero quien deba demostrar que el perjuicio, que no hay perjuicio, ¿sí?, si quiere que no proceda la acción. Si yo estoy diciendo que es mi contador, el contador del fallido, que le lleva la contabilidad, es muy difícil que o no conociera o no debía conocer. La ley habla de que tengo que demostrar que tenía conocimiento del estado de cesación de pagos. Esto la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que se habla de un estado de cognoscibilidad, es decir, tener la posibilidad al menos de conocer, ya sea o porque hay graves indicios, o no le llamó la atención si supongamos que era a precio vil, o porque tenía muchos juicios, o porque eran muy amigos, debía conocer al menos ese estado de cesación de pagos, o si fuera la mujer, supongamos por determinadas relaciones personales, ¿cómo le vendió a la mujer ahora que se puede? O si era el contador, usted que le llevaba los estados contables, debía conocer al menos ese estado de cesación de pagos. Y el perjuicio se presume. Por eso la ley en el 119 dice, el tercero debe probar que el acto no causó perjuicio, ¿sí? El tercero podría decir, esperen, yo le pagué un precio justo por la casa y con ese precio él logró pagar o saldar determinadas hipotecas, prendas que tenía. Esto tramita por un juicio ordinario, o sea que sepan, ante el juez concursal, es decir que es un juicio bastante largo y será una cuestión probatoria, ¿sí? De hecho, el 119 dice, esta declaración debe tramitarse por acción que se deduce ante el juez de la quiebra, tramita por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes quieran hacerlo por la vía incidental. Lo mismo habíamos dicho en la acción de extensión de quiebra y en la acción de responsabilidad, ¿sí? Lo recordamos. Ahora bien, en orden a la legitimación, esto también un poco ya lo adelantamos con la acción de responsabilidad. Acuérdense que en la acción de extensión de quiebra habíamos dicho que solamente tenemos el plazo de caducidad de las acciones, pero la legitimación podía ejercerlo cualquiera. Con la acción de responsabilidad dijimos que acá sí nos remitíamos a esta parte, al 119. Entonces, la acción de ineficacia concursal por conocimiento del estado de cesación de pagos la puede solicitar el síndico y los acreedores. Tienen legitimación. Ahora, la acción ejercida por el síndico está sujeta a autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible y no está sometida a tributo previo sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido, en su caso el crédito por la tasa de juicio, la acción perime a los 6 meses. Es decir, que el síndico está legitimado, pero tiene que contar con la mayoría, ¿sí?, simple del capital quirografario verificado y declarado admisible, que no paga tributo previo, es decir, que es como si puede solicitar beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Por eso se le pide que autorización, para no generar gastos a la quiebra. Y también están legitimados los acreedores, por el 120. Sin perjuicio de la responsabilidad del síndico, cualquier acreedor interesado puede deducir a su costa esta acción después de transcurridos 30 días desde que haya intimado judicialmente a aquel para que inicie la acción. Es decir, yo acreedor veo que el síndico no la hace, lo intimo, espero 30 días, o no la inicia, o el síndico no obtiene las mayorías legales y por eso no la inicia, la puedo iniciar yo acreedor, pero yo voy a tener que pagar las costas del juicio, es decir, que si me va mal y tengo que pagar las costas, ¿sí?, generadas en el proceso. No puedo pedir beneficio de litigar sin gasto, es decir, que voy a tener que pagar la tasa, pero si me va bien, sepan que tengo una preferencia. Si obtengo la ineficacia, o sea, la acción obtengo la inoponibilidad de la acción, justamente así como la ley no me deja litigar
sin costas, litigar con beneficio de litigar sin gastos, y tengo que pagar yo las costas, así como también si me va bien y salgo ganancioso de la acción, me da una preferencia. Y es que si se declara la ineficacia, 120 último párrafo, el acreedor tiene derecho al resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados que determina el juez entre la tercera y la 10ª parte del producido de estos, obviamente con el límite de su crédito, ¿sí? Es decir, que si yo acreedor interpuse la acción y me fue bien, logré que esta casa que se le había vendido al contador se declare la inoponibilidad, podré cobrarme de esa casa, ¿sí?, con un beneficio entre una tercera y una 10ª parte del producido de la casa hasta el monto de mi crédito. Esto obviamente lo va a determinar el juez. Bien, esto de que no puedo requerir beneficio de litigar sin gastos cuando lo pide el acreedor está en el 120 segundo párrafo. Bien, la resolución de la acción de ineficacia para un lado o para el otro, sea que sea favorable o desfavorable, ¿es apelable? Sí, es apelable. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que la acción entonces tramita por juicio ordinario, salvo acuerdo de partes, perime a los 6 meses y caduca a los 3 años, ¿sí? Tanto la acción de ineficacia de pleno derecho como la acción de cesación de pagos, y ahora veremos a continuación mínimamente la acción revocatoria del derecho común del Código Civil y Comercial. Esto de que caduca a los 3 años lo tiene el plazo de ejercicio, artículo 124, la acción caduca a los 3 años contados de la fecha de la sentencia de quiebra. Bien, por otro lado, tenemos que decir que la revocatoria del derecho común, esta la tenemos regulada en el 338 al 342 del Código Civil y Comercial, es la acción de fraude. ¿Qué pasa si yo quiero atacar un acto que considero que ha sido fraudulento porque se vendió a precio vil, porque está claro que este fallido se estuvo desapoderando en 2 meses de todos los bienes, o que lo vendió según el registro, pero en realidad él sigue viviendo en la casa, ¿sí? Tengo elementos, pero que no es un acto que cae dentro del periodo de sospecha, sino un año antes, por lo tanto no podría interponerlo por esta acción, podría ir por una acción de inoponibilidad del derecho común. ¿Qué tendré que demostrar? Tendré que demostrar los requisitos que están previstos en el 339, que se trata de un crédito de causa anterior al acto que se está impugnando, que fue un acto a título oneroso y que con ese acto se agravó o se generó la insolvencia del deudor fallido, y que quien contrató con este deudor debía conocer su estado de insolvencia y que con este acto agravaba la insolvencia, es decir, el concilium fraudis o concilio fraudulento, el fraude. Bien, acá se ha discutido la legitimación. ¿Cómo hacemos jugar esto? Decimos que acá lo puede pedir el síndico sin las mayorías previstas en la ley, porque no se debería aplicar la analogía, dice gran parte de la doctrina con la que comparto. Sí podría peticionarlo el síndico, o bien podría peticionarlo cualquier acreedor, pero en este caso sí va a tener que intimar a los 30 días. Y le aplicamos el resto de los efectos de la ley concursal, ¿sí? Si lo hizo un acreedor, le damos el beneficio de entre un tercero y una 10ª parte, que además es un poco lo que dice el 342, la declaración de inoponibilidad se produce exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven y hasta el importe de sus respectivos créditos. Esto de que la promueven, tenemos que hacerlo conjugar con la normativa concursal y obviamente sería en beneficio de toda la masa. O sea, le damos beneficio al acreedor que interpuso la acción, pero el resto, ¿sí?, a toda la masa. Y para que quede claro el efecto de la inoponibilidad, supongamos que el ejemplo de la casa del contador me fue bien, es inoponible a la masa de acreedores, se subasta esa casa, ¿sí?, y supongamos que se paga a los acreedores, pero dijimos que el acto es válido entre las partes. O sea, si supongamos que del producido de la subasta se paga a los acreedores de la quiebra y quedare remanente, quedare dinero, este dinero es para el contador, ¿sí?, que había comprado, para el comprador. ¿Por qué? Porque el acto entre el fallido y el comprador fue válido, ¿sí? Distinto si un juez decidiera por otra cuestión declarar una nulidad, eso es otra cuestión y la nulidad vuelve las cosas a su estado anterior. Pero la inoponibilidad concursal, el acto es válido y es inoponible respecto a los acreedores. Por último, tenemos que decir que el 121 es una norma simplemente que nos dice que
En el concurso estas normas no se aplican, ¿sí? Por eso dijimos que necesitamos una quiebra declarada, quiebra liquidativa. Y acá hago la aclaración de que mucha doctrina da por sentado de que estas acciones se van a interponer siempre y cuando el producido que tengamos en la quiebra no alcance para pagar a los acreedores, ¿sí? Porque si no, no sería necesario echar mano de estas acciones. Si con lo que tengo alcanzo para pagarle a todos los acreedores, ¿para qué vamos a declarar ineficacia? Por otro lado, es muy difícil dentro de los 3 años contados de la fecha de sentencia de quiebra, que es el plazo de caducidad, saber si ya me va a alcanzar o no, ¿sí? Porque es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, el 121 nos viene a decir que esta norma en el concurso preventivo no se aplican, y además recordemos que teníamos en la cuestión de la administración el 15, el 16, el 17 nos sanciona con ineficacia cuando se vulnerara o el 15 o el 16, es decir, cuando se realizara algún acto de la administración ordinaria, un acto que excediera la administración ordinaria, sin autorización del juez, o bien un acto prohibido a título gratuito que violara la pars conditio. El 17 nos dice que el acto es ineficaz de pleno derecho y que recuerden que lo podíamos apartar de la administración, etc. Bien. Y el 122 finalmente a lo que se refiere es qué pasa con aquel acreedor que pidió la quiebra de un deudor y supongamos que viene un tercero y le paga este acreedor peticionante. Bueno, lo que dice el 122 es que debe entenderse que ese pago fue hecho a la masa y no a una persona en particular. Porque recordemos que, esto lo estudiamos en la bolilla 6, la pars conditio creditorum es un principio que inspira todo el proceso. Entonces, cada vez que haya un principio, que se dé una situación que vulnera la pars conditio, este principio, ¿sí? El acto, ¿sí? Va a ser ineficaz y va a ser considerado en beneficio de toda la masa. Y por último, para terminar con este esquema de ineficacia, tenemos el 109, que ya lo habíamos visto cuando vimos los efectos, pero lo recordamos, que dice: los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, son ineficaces. Una persona declarada en quiebra, un pago que recibe o realiza es ineficaz. Dice que, de conformidad a lo dispuesto en el 119, gran parte de la doctrina dice que tiene que entenderse que es al 118, es decir, verificado la quiebra, declarado en quiebra una persona que recibe o realiza un pago, tiene que ser una ineficacia de pleno derecho, es decir, sin darle trámite a nadie. Bien, entonces, bueno, en definitiva, tiene que quedar bien claro el periodo de sospecha, esto es la fecha de determinación, y después estudiar los supuestos. Si se da uno del 118 dentro del periodo de sospecha, se revoca de pleno derecho, ¿sí? Se declara ineficaz de pleno derecho, y si se da dentro uno de un supuesto otro, vamos por la vía del 119 y tendremos que demostrar que hay una quiebra declarada, que la fecha de cesación de pagos está firme, que el acto se dio dentro del periodo de sospecha, que este tercero conoció, debía conocer el estado de insolvencia, y el perjuicio se presume y se corre y se le da carga a la prueba al tercero que demuestre que no hubo perjuicio si no quiere que proceda. Tramita por la vía del juicio ordinario, perímetro 6 meses, y tenemos el plazo de caducidad de los 3 años de la fecha de declaración de quiebra. Legitimados, el síndico con la mayoría, acreedores pueden, sí, después de haber intimado 30 días al síndico para que la realice, pero el acreedor no puede solicitar beneficio de litigar sin gastos, lo hace a su costa, y si le va y la sentencia es favorable, tiene un beneficio. Bien. ¿Revocatorio del derecho común se puede? Sí, no hay problema, regular en los artículos 338 al 342 del Código Civil y Comercial, que decimos finalmente que tiene un plazo de prescripción esta acción de 2 años del Código Civil y Comercial. 2 años desde que se conoció el vicio o se pudo conocer el acto. Artículos 2562 y 2563 del Código Civil y Comercial. Bueno, alumnos, espero no haberlos aturdido tanto al menos. Les mando un saludo muy grande y bueno, suerte.